Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo video. Eh, Soy el profesor Oscar Lameniles de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina de Cali, Colombia. El día de hoy les traigo lo que es la segunda clase, ¿sí?, del curso de Química de décimo, que se dicta normalmente en Colombia, y vamos a hablar de los estados de la materia. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Principalmente vamos a ver este contenido, vamos a ver el estado gaseoso, líquido, sólido, que son los tres estados con los que están más familiarizados las personas. Y después vamos a ver plasma, que también se ha vuelto relativamente común. Y por último vamos a ver otros estados, ¿sí? Entre esos destaca el condensado de Bose-Einstein, esta película tiene, y otros estados que de pronto muchos de ustedes no conocen. Entonces, la idea básica aquí es que pues son más de 4 estados, son muchos, y vamos a tocar los 4 primeros, del gaseoso al plasma, de forma profunda, y los otros vamos a describirlos. Bueno, para ver los estados de la materia, primero hay que hacernos la pregunta de cuántos estados de la materia existen. Normalmente la persona común está acostumbrado a 3 estados, que es el sólido, líquido y el gaseoso. Somos los que normalmente tenemos contacto con ellos. Sin embargo, hay un cuarto estado que también se conoce mucho y es el plasma. Caso de los plasmas, las auroras boreales, los rayos, ¿sí? En esta presentación vamos a ver que hay más de 4 estados, que sobrepasan los 10 estados. Para algunos hay una evidencia experimental y para otros la teoría es, digamos, tan fuerte que efectivamente predice que dicho estado existe. Entonces vamos a ver los 4 principales y vamos a nombrar los otros estados de la materia que no son tan comunes. Sin embargo, antes de llegar a esa pregunta de perdón, antes de llegar a la pregunta de empezar a nombrar el sólido, el líquido y el gaseoso, vale la aclaración de si todo lo que hay en el universo es materia. ¿Será que todo lo que hay en el universo es materia? Ok, para responder esa pregunta, la respuesta rápida es no, ¿sí? No todo lo que hay en el universo es materia. Hasta, digamos, mediados del siglo XX se consideraba que todo era materia. Sin embargo, después empezó a haber como más evidencia experimental y contrastada también con la teoría, donde efectivamente se mostraba que no todo podía ser materia. Al día de hoy, un estimativo, y ese estimativo puede llegar a cambiar, algunas veces van a ver los números un poco diferentes, pero más o menos se dice que la materia como tal, la materia que ordinaria, a la que nosotros estamos acostumbrados, la que se compone de átomos, de electrones, ¿sí?, es apenas un 4% del universo. Hay un 22% de algo que se le puso el nombre de materia oscura. ¿Por qué se le pone el nombre de materia oscura? Porque la evidencia experimental, principalmente lo que es el movimiento de las galaxias, ¿sí?, su movimiento no está de acuerdo a lo que conocemos como materia. Entonces, ahí es donde viene la palabra materia oscura, oscura porque no se sabe qué es, pero se pone ahí porque el movimiento de las galaxias no concuerda con la materia y este otro 22% de materia oscura sería lo que faltaría para poder predecir un poco cómo se están moviendo las galaxias. ¿Sí? Tengan en cuenta que a través de los telescopios que se tienen se pueden ver los puntos brillantes de las estrellas y comparar sus distancias. Y estos movimientos, pues como no concuerdan con la materia existente, entonces se propone la materia oscura que tiene que estar por ahí, es la causante de que este movimiento ocurra de esa forma entre galaxias. Y la mayor parte del universo, el estimativo ahora, esto puede llegar a variar. Estamos a 2025 y esto es lo que se supone en esta fecha. Entonces, en esta fecha, el 74% se cree que es energía oscura. Oscura porque simple y sencillamente no se sabe qué es. Y al igual que la materia oscura, nuestros instrumentos no dan para que los podamos medir. ¿Sí? Nuestros instrumentos están basados en átomos, que están compuestos de electrones, neutrones y protones, y toda nuestra tecnología está basada en eso. Entonces nuestra tecnología permite ver materia, pero nuestra tecnología no permite ver lo otro, pues que simple y sencillamente no está compuesto de átomos
electrones y protones. ¿De qué está compuesto, de qué está hecho? No lo sabemos muy bien, ¿sí? Y esta energía oscura, hay evidencia para ella en cuanto a la velocidad que se tiene de expansión del universo. Entonces, la energía de la materia ordinaria, ¿sí? Recuerden que toda materia tiene energía. Esa energía de la materia ordinaria, las estimativos y la parte teórica no cuadra con la velocidad de expansión del universo. Entonces, como no cuadra, pues definitivamente hay algo más y a eso se le puso la parte de energía oscura. Entonces, ese es el estimativo, es la proporción de materia en el universo que se crea hasta el día de hoy, lo cual puede llegar a cambiar bastante en los próximos años. Listo, ahora sí vamos a revisar el estado sólido, empecemos por ese. Bueno, empecemos por el estado sólido, ¿sí? Y el estado sólido lo primero es que se distingue normalmente por su orden y la resistencia. A diferencia de los líquidos y los gases, los sólidos pues se mantienen unidos de una forma y volumen definidos. No dependen del recipiente que los contiene, ellos tienen forma y volumen definidos. Y eso se debe a la disposición de sus átomos y moléculas. Ellos están muy unidos. Entonces, como están tan unidos, pues hacen una estructura que tiene su formita y su volumen definidos, los hace rígidos. Podemos imaginarlo como que, como un ejército de soldados en formación, ¿sí? Los soldados firmes en sus posiciones representan las partículas que componen el sólido. Y esas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones. Y se mantienen unidos por fuerzas intensas. Y eso me crea a mí una estructura rígida y también resistente a la deformación. De formar un sólido no es algo sencillo. Ahora, hay dos tipos de sólidos, ¿sí? Los cristalinos normalmente tienen patrones geométricos regulares y repetitivos. Eh, Ejemplo, siempre los átomos, supongamos que fuera sal, que es NaCl, la sal común. Entonces el Na siempre está en una posición, el Cl está en una posición, y esa posición, que es una celda unitaria, se repite, y se repite y se repite, y siempre está en su lugar. Esos son los cristalinos. Y los amorfos, caso del vidrio, tienen una forma desordenada, ¿sí? No tienen un patrón definido, y están el vidrio, los plásticos, el caucho. Esos también son sólidos. Ahora, los sólidos, aunque ustedes no lo vean, por ejemplo, los sólidos vibran. Esas vibraciones se van a intensificar a medida que uno vaya aumentando la temperatura. Así que tarde o temprano, si se aumenta la temperatura de los sólidos, esa vibración aumenta y los sólidos terminan pasando a líquido, ¿sí? Los sólidos son fundamentales en nuestra vida. Por ejemplo, materiales de construcción, dispositivos electrónicos, todas estas cosas nos rodean y nos permiten, digamos, nuestra vida tal cual como la conocemos ahora, ¿sí? Comprender cómo funcionan esos sólidos y todas las características de los sólidos es esencial para desarrollar nuevas tecnologías. Tener en cuenta también que en los sólidos la densidad normalmente porque en el agua no ocurre, es mayor que cuando es líquido, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen hierro en estado líquido, pero le ponen un hierro en estado sólido en la parte de arriba, pues ese hierro en estado sólido se va a ir hasta el fondo porque su densidad es mayor. Caso del agua es diferente, ya sabemos que el hielo flota cuando está en agua líquida. ¿Ok? Eso es básicamente lo que llevamos del sólido. Tener muy en cuenta lo de las fuerzas intermoleculares, que son muy fuertes porque están muy pegadas las moléculas, y eso casi que le da todas las propiedades. Ok, pasemos ahora al estado que nos corresponde, que sería el segundo estado, el líquido. Pasamos al segundo estado, que es el estado líquido, ¿sí? Y el estado líquido se caracteriza porque las partículas que lo componen, ya sean átomos, moléculas o iones, tienen mayor libertad de movimiento que en un sólido. Mantienen una cohesión entre ellas, sí, se sienten una con otra, pero tienen más libertad de movimiento que en un sólido. Y eso conlleva a varias cosas. A que como ellas tienen más movimiento, entonces se van a poder deslizar unas partículas con otras, van a chocar unas con otras. Hagan de cuenta como bailarines en una pista, ¿sí? Y eso lleva a que adoptan la forma del recipiente que las contiene.
Entonces, a diferencia de los sólidos que tienen forma definida, los líquidos no tienen dicha forma definida y dependen del recipiente de donde estén metidos. ¿Ok? Si es algo triangular, forma triangular, si es algo cuadrado, forma cuadrada. Otra propiedad que tienen de pronto los líquidos que no se ve en los sólidos es que fluyen, al igual que un río. Un río, ustedes ven que el agua fluye y fluye hacia donde está la pendiente más bajita y eso literalmente es por la gravedad. Siempre que haya un líquido fluyendo es porque algo más hace eso. Entonces, los líquidos fluyen, ¿sí? Ya sea por efecto de la gravedad u otra cosa, y eso es algo que en los sólidos no ocurre, los sólidos no fluyen. El hecho de que fluyan me lleva a una propiedad muy de los líquidos, que se llama viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia a que un líquido fluya. Hagan de cuenta, si yo tengo algo empinado y pongo un poquito de miel, la miel tarde o temprano va a llegar hasta la parte de abajo. Pero si yo pongo un poquitico de agua en vez de miel, el agua va a llegar también hasta abajo, solo que le va a hacer una velocidad mayor. Eso se debe a que la resistencia a fluir del agua es menor. Quiere decir que su viscosidad es menor. Entonces, la miel tiene viscosidad mayor a lo que es la viscosidad del agua y por eso el agua fluye más rápido que la miel. Esta propiedad es muy de los líquidos. Hay otra propiedad también que solamente de los líquidos que es muy, muy interesante y es la tensión superficial. ¿Sí? ¿Qué es la tensión superficial? Es una fuerza que hace que la superficie de un líquido se comporte como una membrana elástica. Entonces, aunque los seres humanos no podemos, digamos, caminar sobre el agua, ¿sí? Eh, hay insectos que sí pueden caminar sobre el agua. Entonces, hay insecticos, hasta un lagartico que puede caminar, insectos pequeños. ¿Por qué? Porque el agua, esa fuercita que está en la parte de arriba, impide que ese insecto eh, entre en la superficie del agua. Lo mismo ocurre cuando ustedes llegan a tirar una piedra y la tiran en cierto ángulo, la piedra va a rebotar, no va a entrar al agua, va a rebotar y eso se debe a la tensión superficial. Y esa tensión superficial también es lo que hace que si usted se tira de un helicóptero y cae al agua, pues cuando caiga al agua, lo más seguro es que usted muera o se parte las piernas o algo similar, porque el agua va a actuar literalmente como un sólido. La tensión superficial va a hacer que sus piernas choquen como si fuera literalmente el suelo. ¿Sí? La densidad. La densidad de los líquidos generalmente es menor que la de los sólidos. Recuerden que el agua es una excepción, eso lo explicamos anteriormente. Y por último, otra propiedad también interesante que tienen los líquidos es la capilaridad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le van a echar agua a una planta, nuevamente uno le dicen siempre las abuelitas, échele agua en la raíz, ¿no? Y efectivamente usted le echa agua en la parte de abajo de la raíz y la plantica vuelve a la vida en las hojitas bien arriba. ¿Cómo llegó esa agua de la raíz hasta la parte de arriba de las hojitas? Por algo llamado capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Capacidad de un líquido para ascender por tubos delgados, ¿sí? Como el agua que sube por las raíces de las plantas. Esa es la capilaridad. En conclusión, pues los líquidos son esenciales para la vida, desempeñan un papel súper fundamental en todos los procesos naturales e industriales. El agua, por ejemplo, es el líquido más común en nuestro planeta. Es vital para nosotros, no sobrevivimos más de 3 días sin agua. Y el agua pues está intrínsecamente relacionada a nuestra existencia. ¿Ok? Pasemos entonces a el estado gaseoso, que es el estado, digamos, con fuerzas intermoleculares más débiles de todos. Pasemos a ese estado. Ok, el estado gaseoso. Entonces, en el estado gaseoso, las partículas que lo componen, ya sean átomos, moléculas o iones, están muy separadas, ¿sí? Unas de otras y se mueven a altas velocidades, chocan entre sí, chocan con las paredes del recipiente que los contiene. El hecho de que estén tan separados hace que las fuerzas intermoleculares en este estado son las más débiles de los otros dos que hemos estudiado, ¿sí? Para imaginarnos un gas, ¿cómo sería? Imaginen, por ejemplo, un grupo de niños corriendo y jugando en un parque. Se mueven en todas direcciones, no hay un orden aparente. Y asimismo, como los niños del parque, así se comportan las partículas de un gas. Tienen total libertad de movimiento, escasa interacción entre ellos. Ese sería más o menos el gas, ¿sí? Entonces,
Como tiene libertad de movimiento, hace que los gases no tengan una forma ni tampoco volumen definidos. Entonces ellos se pueden comprimir teniendo un volumen más pequeñito con la misma cantidad de gas, o esa misma cantidad de gas se pueden expandir y ocupar un volumen mayor. La cantidad de gas no cambia y depende de dónde estén contenidos. Si lo contenemos en una cosa pequeñita va a tener un volumen pequeñito. Si lo ponemos en algo más grande va a tener un volumen más grande. Su forma obviamente tampoco tienen forma propia y dependen de dónde estén contenidos. Los gases sí tienen propiedades únicas, ¿sí? Entonces propiedades que de pronto no se ven tanto en los otros. Por ejemplo, compresibilidad. Entonces los gases, el hecho de que las moléculas están tan separadas unas de otras, hace que se puedan comprimir fácilmente. O sea que ellas pueden reducir su volumen al aplicar presión. Por ejemplo, típico, ¿no? Cuando se infla un globo. Un globo inicialmente tiene un volumen pequeñito y a medida que usted le va metiendo aire va aumentando el volumen de dicho globo. Ese es el típico ejemplo. Y si usted quiere de pronto, después le hace un nudito al globo y agarra su mano y lo empuja, pues puede comprimir fácilmente el globo. Ahora, expansibilidad. Ellos se pueden expandir en un espacio disponible, típico cuando uno se pone un perfume y el perfume se expande y los vecinos o la gente que está alrededor de uno puede sentir el olor de efectivamente dicho perfume. ¿Sí? Se difunden, se mezclan fácilmente entre sí, como el aire, por ejemplo, que respiramos, que está compuesto por diferentes gases. ¿Ok? Pueden fluir, son partículas que fluyen con facilidad, ¿sí? Entonces eso también es otra de las cosas. Y aquí hay algo interesante y es la presión. Entonces miren, todos estamos familiarizados. El líquido tiene presión cuando uno se mete, por ejemplo, al mar. Si ustedes se meten 10 metros, ustedes van a tener ya toda la presión de todo ese montón de agua encima de ustedes y eso puede llegar a afectar, ¿sí? Los buzos profesionales lo saben muy bien y usted, por ejemplo, que no ha sido buzo, no puede llegar así de un momento a otro y meterse a profundidades bien grandes. El ser humano, por ejemplo, no puede sobrevivir a 1 kilómetro abajo del mar, porque la presión sería muy grande. Pero esa presión se debe al peso de todo ese montón de agua. Sin embargo, en los gases la presión es diferente, ¿sí? En los gases la presión se debe a que todas las partículas, digamos, que están moviéndose con completa libertad, chocan constantemente contra la superficie que los contiene. Entonces, como chocan completamente contra la superficie que los contiene, volvamos al caso del globo, usted lo infla y cada vez que usted le meta aire al globito, entonces hay más partículas que van a chocar contra la pared del globito y cada vez chocan más y chocan más y chocan más y cada vez la presión es mayor del globo y mayor y mayor y mayor. Entonces, esto es básicamente la presión. Si usted agarra el globo a una parte, lo cierra para que no se salga más el gas y le da por poner un mechero cerquita, pues la temperatura dentro del gas, dentro del globito, va a aumentar. Y eso hace que el aire que usted le metió al globito va a empezar a chocar más con las paredes. Así que se va a expandir, hasta que un momento otro el globito ya no resiste más y explota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión fue muy grande. Entonces recuerden, la presión en un gas más que todo tiene que ver es con la fuerza que se ejerce cada vez que las partículas que están todas desordenadas y moviéndose aleatoriamente pegan contra las paredes de lo que lo contienen. Eh, una parte importante también de los gases es que se pueden licuar. ¿Sí? Entonces, algo que lo que pasa, por ejemplo, con el gas natural cuando se transporta por barco, es que se pueden convertir en líquidos solamente al aumentar la presión y disminuir la temperatura. Y esa es una de las formas que se transporta el gas. ¿Sí? En conclusión, pues los gases son esenciales para la vida y están presentes en muchos procesos naturales. Nosotros respiramos oxígeno que está en el aire, está en forma gaseosa. La atmósfera nos protege de los rayos peligrosos del sol, de la radiación, también está en forma gaseosa. Los gases que se componen las estrellas son ejemplo de estado gaseoso. Entonces, con eso terminamos el estado gaseoso y pasamos ahora al estado plasma. Estado plasma. Entonces, miren, a diferencia de lo que ya hemos visto, sólidos, líquidos y gaseosos, el plasma está compuesto por partículas cargadas eléctricamente, ¿sí? Esas partículas cargadas eléctricamente se les llaman iones. Los iones pueden tener carga positiva o pueden tener carga negativa. Y aparte de iones también hay electrones libres, porque justamente
el plasma es más o menos similar a un gas, ¿sí? Entonces, al gas, por alguna u otra cosa, alguien le quitó electrones. Entonces, cuando le queda electrones, lo deja cargado negativamente, positivamente, ¿sí? Bueno, normalmente cuando le quita electrones queda positivamente y aparte de eso, pues los electrones quedan por ahí deambulando. Entonces tenemos cargas positivas, cargas negativas deambulando, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas partículas? Pues se mueven a altas velocidades, interactuando entre sí, y cuando tenemos a una carga moviéndose a alta velocidad, interactuando entre sí, pues esto me genera un campo electromagnético. ¿Ok? Hay ejemplos de plasmas, como el caso que vemos ahí, los rayos, es un ejemplo de plasma que vemos cotidianamente. Las auroras boreales, desafortunadamente no muchos tenemos la oportunidad de ver auroras boreales. Estrellas, tubos fluorescentes que se usan hasta en los mismos salones de colegio, pantallas de plasma, todo eso son ejemplos de cosas de plasma, ¿sí? Ahora, viene a tener en cuenta con los plasma cómo se forman. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, miren, el plasma nuevamente se forma a altas temperaturas, ¿sí? Cuando ustedes calientan un gas a temperaturas muy altas, o también se forma cuando se somete a campos electromagnéticos. ¿Qué pasa a estas temperaturas o con esos campos electromagnéticos? A esas temperaturas, los átomos de los gases, porque recuerden que inicialmente el plasma y el gas están ahí como muy relacionados, entonces tenemos un estado gaseoso que a altas temperaturas, esos átomos que lo componen pierden electrones. Cuando pierden electrones se convierten en iones positivos. Como se convierten en iones positivos, los electrones salen también deambulando, son negativos, ¿sí? Y tanto electrones como esos iones positivos se mueven libremente. Y eso le da propiedades al plasma. El propiedades al plasma, la principal y la más lógica es que conducen la electricidad, de hecho hasta mejor que los metales, ¿sí? Típico caso, los rayos. O sea, si nosotros como seres humanos pudiéramos saber dónde queda un rayo, mejor dicho, tendríamos energía muy buena y gratuita, mucho mejor que una hidroeléctrica, por ejemplo. El gran problema es que nadie sabe ni a qué hora ni dónde va a caer un rayo. Pero el rayo es el típico ejemplo de la forma en que el plasma conduce la electricidad mucho mejor que los metales, ¿sí? El plasma también se ve afectado por campos magnéticos. Entonces, caso de las auroras boreales, donde las partículas que vienen del viento solar, pues vienen del Sol, ¿sí? Interactúan con el campo magnético de la Tierra. Y interactuar con el campo magnético de la Tierra, pues producen los iones positivos y los electrones, y eso me genera a mí las luces que se ven tan bonitas de las auroras boreales. Y también el plasma tiene algo muy interesante que es la emisión de luz. Entonces, los electrones están deambulando libremente y los iones positivos también, pero en algún momento ellos se van a recombinar. Cuando ellos se recombinan, pues crean colores, ¿sí? Y ahí está el típico ejemplo de las lamparitas de neón. Entonces, las lamparitas de neón generan luz, que es la que se usan en oficinas, en algunas oficinas todavía, y esas lamparitas de neón, pues básicamente la recombinación de electrones con iones positivos. Y las típicas pantallas de plasma, ahora ya tal vez no son tan comunes porque ya hay tecnologías nuevas, pero las pantallas de plasma aún siguen estando en el mercado. Eh, el plasma está presente en el universo en muchas cosas, ¿no? En las estrellas, en las nebulosas y en las auroras. Y una cosa del plasma es que puede llegar de pronto a ser usado, aún no lo es, pero se piensa que puede llegar a ser usado como combustible en lo que es vuelos espaciales, ¿no? Por ejemplo, ahora el proyecto que se tiene de llegar a Marte y poner a un ser humano allá en la superficie de Marte, pues en estos momentos se usa hidrógeno, pero el plasma podría ser algo que reemplace al hidrógeno en un futuro no tan lejano. Ok, con eso terminamos los cuatro estados principales de la materia. Ahora vamos a centrarnos en cuatro estados que no son tan comunes para la mayoría de las personas. De eso, rápidamente, siempre es bueno ver esta gráfica. Aquí hay un resumen de los cuatro estados: el sólido, el líquido, el gas y el plasma. ¿Sí? Sólido con sus partículas muy unidas, líquido un poquitico más de libertad, gas, básicamente sus partículas libres y en movimiento aleatorio, y el plasma, muy similar al gas, solamente que compuesto por iones positivos y electrones deambulando libremente por todo lado.
Ok, pasamos al quinto estado de la materia, que sería el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Y fue visto por primera vez en 1955, lleva el nombre de las personas que predijeron su existencia, ¿sí? Y lo predijeron más o menos en 1920. Entonces, este estado, los átomos nuevamente se comportan como partículas individuales, pierden su identidad, ¿sí? Y se comportan como una sola entidad. Podríamos uno decir que esto es como un superátomo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque a temperaturas cercanas al cero absoluto, recuerden que el cero absoluto que uno lo toma como 0 Kelvin, equivalente a menos 273 grados Celsius, cero absoluto por la termodinámica no se puede alcanzar, pero por eso dice temperaturas cercanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo los átomos eh, se comportan como, tienen un comportamiento ondulatorio y tienen un comportamiento como partícula a estas temperaturas cercanas al cero absoluto, ¿sí? El comportamiento ondulatorio de esos átomos que componen esta materia se sincronizan. Entonces, hagan de cuenta una coreografía con muchas bailarinas ejecutando exactamente la coreografía a precisión, moviéndose todas exactamente igualitas, ¿sí? Así sería algo similar al condensado de Bose-Einstein, donde todas las ondas de los átomos se sincronizan, es como si bailaran todos al mismo ritmo, y formando una única onda macroscópica. Toda la materia formaría una única onda macroscópica. ¿Por qué es interesante este estado? Porque este estado tiene algo que se llama superfluidez. Fluye sin ninguna resistencia, ¿sí? Entonces, como un líquido mágico puede atravesar cualquier obstáculo sin fricción. Esto podría tener muy buenas aplicaciones. Tengan en cuenta que muchas de las cosas que se pierden eh, cuando se hace cualquier tipo de aplicación tecnológica y el hecho de que las cosas se calienten y se necesiten más combustible o cualquier cosa, siempre es la fricción. Pero cuando se elimine la fricción, pues la cosa podría cambiar mucho, ¿sí? Tiene otra propiedad muy interesante que es la coherencia. Entonces, todos los átomos, como ya dije, se comportan como una sola onda y esto permite algo interesante que es la creación de láseres de átomos y manipular pues la materia a un nivel cuántico. ¿Okay? ¿Podría este condensado revolucionar la física y la tecnología? Sí, podría ser. ¿Ok? Entonces, básicamente su estudio nos permite comprender un poquitico más la materia como a nivel microscópico y basado en eso desarrollar nuevas tecnologías, podrían ser sensores o podría ser lo que está de pronto ahora de moda que serían computadores cuánticos. Esta diapositiva, como ustedes ven, tiene de fondo algo llamado Spectral, que es una película, creo que está en Netflix, y esta película justamente es una película que habla de los condensados Bose-Einstein, ¿sí? Claro está, esta película viene de Hollywood, así que habla de unas cosas hasta curiosas, pero al menos lo nombran y en una parte de la película sí lo describen de forma correcta, ¿sí? Si algún día ven la película no se van a quedar con la idea de que el condensado tiene la forma pues que muestran ahí, pero de todas maneras es una película entretenida, interesante de ver. Por último, hay otros estados, ¿sí? Aquí nombro, por ejemplo, del 6 al 10, condensado fermiónico, superfluido, cristal líquido, materia generada, supersólido. Son algunos de los estados que podríamos también hablar. En este caso, condensado fermiónico, ya habla de partículas que son fermiones, se comportan también como un superfluido, ocurren a temperaturas bajas, ¿sí? Y hay una evidencia con átomos de potasio enfriados a temperaturas muy bajitas. Superfluido, como ya lo nombré en el caso del condensado de Bose-Einstein, es un líquido que fluye sin fricción, o sea, básicamente su viscosidad es nula porque no hay resistencia a que se muevan. También ocurre a temperaturas bajitas y se ha encontrado en el helio a temperaturas cercanas al cero absoluto. Miren, los superfluidos con estado fermiónico son muy interesantes. Si me pregunta por alguna aplicación actual, no la conozco, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre sea así. Puede que más adelante tengamos una muy buena aplicación de ambas cosas. Cristales líquidos, este sí es más común, ¿sí? Porque es un estado que combina las propiedades del líquido y del sólido. Entonces, como había dicho en el sólido, hay unos sólidos que tienen un orden.
¿sí? Hay unos sólidos cristalinos que tienen un orden, sus moléculas están muy ordenaditas. Entonces en el cristal líquido las moléculas tienen un orden parcial, similar al de cristal. Pero a diferencia del sólido, yo les dije que el sólido no podía fluir, pero a diferencia del sólido, ese cristal sí puede fluir. Entonces tiene un comportamiento intermedio, tiene, mejor dicho, parte de lo que es un cristal sólido y tiene parte de propiedades del líquido. Y por eso se considera otro estado de la materia porque es intermedio entre los dos. Este sí tiene aplicaciones, ¿sí? Que son las pantallas de cristal líquido LCD. Se aplican en televisores, computadores y teléfonos. Y justamente ahora hablaba de que las pantallas de plasma han ido desapareciendo y una de las que hizo que desaparecieran fue justamente las LCD, las cuales, dependiendo del país que usted esté, sea más seguro es que también están desapareciendo porque ahora hay otras que son Quantum LED, que ya son con puntos cuánticos y tienen una definición mayor, pero las LCD aún se siguen usando bastante. La materia degenerada es otro estado, ¿sí? Es un estado donde la materia es extremadamente densa, los átomos se comprimen, ocurre a presiones muy grandes, como las que ocurren en estrellas, como las enanas blancas, ¿sí? Y se ha visto a través de telescopios y pues basado en eso se predice entre teoría y lo que se logra ver, los seres humanos se intentan dar una explicación a las cosas y basado en eso se dijo, ah, esas estrellas tienen una materia degenerada, o sea, un punto donde es demasiado denso y hay un montón de materia comprimida en un solo lugar, ¿sí? Y tenemos otro estado que es el supersólido. Entonces aquí tenemos el, propiedades de sólidos y propiedades de superfluidos. Recuerden que un superfluido es un líquido que fluye sin viscosidad. Entonces tenemos de dos cosas, un sólido y un superfluido. Los átomos se parecen a un cristal ordenado, ¿sí? Están ordenaditos, pero curiosamente también fluyen sin fricción. Y también ha sido observado en laboratorios en el helio 4. ¿Ok? Con esto finalizamos los estados de la materia. A ustedes si buscan de pronto van a encontrar más, pero los 5 principales que di, incluido el condensado Bose-Einstein, son como los más comunes. Condensado Bose-Einstein hasta con su película y todo. Ok, espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.